Hola chiquillos, buenas tardes. Ya, vamos a comenzar para aprovechar la hora lo más bien que podamos para hacer la mayor cantidad de problemas. Bueno, ya deben estar más o menos listos para la prueba. Lo que vamos a hacer es repasar algunos problemitas. ¿Sí? Sobre todo de lo que no se evaluó en los controles, ¿sí? Que vendría siendo lo hospital, crecimiento y decrecimiento y optimización. ¿Sí? Y también vamos a hacer un repaso por algunos otros problemas. Por ejemplo, me preguntaron por algunos problemas del control 2 de nuevo. ¿Sí? Y si usted tiene, ¿podemos ver razón de cambio? Sí, me preguntan ahí también, podemos ver razón de cambio. Lo que ustedes me pidan. ¿Ya? Estoy a su disposición para ayudarlos en lo que pueda antes de la prueba. Así que si tienen algún otro problema específico que ustedes quisieran resolver, me lo pueden mandar por correo, me avisan por el chat, profe, le mandé por correo, y entonces yo lo coloco aquí en el Power y lo revisamos. ¿Les parece? Ya, aquí vamos a retomar en el taller que hemos estado resolviendo. Aquí, por ejemplo, puse uno que se hace con L'Hopital. Recordar que L'Hopital seguro que entra porque no se ha preguntado ninguna otra evaluación. L'Hopital. ¿L'Hopital cuándo funciona? No, Cuando hay una división en 0 por 0, infinito por infinito, o sea, justamente. infinito dividido en infinito o 0 por infinito. Ya, justamente, excelente. Súper. Entonces, L'Hopital, en estricto rigor, estamos pensando cuando tengo un límite, x tendiendo a, o también puede ser a infinito, o menos infinito. Ahí funciona también. Tengo f de x partido por g de x. Para que funcione el L'Hopital, usted tiene que asegurarse que vaya tanto arriba como abajo a cero, o arriba como abajo a más o menos infinito. Si pasa esto, si pasa alguno de estos, entonces ahí yo puedo aplicar L'Hopital. Si me queda, no sé, 0 partido por 1 o cosas así, eso significa que se puede calcular de otra manera. Quizás se puede calcular directo, no necesito ocupar L'Hopital, y ahí no me va a funcionar. Si pasa alguno de estos, aplico L'Hopital. ¿Y cuál es la gracia del L'Hopital? Que este límite, que quizás era muy difícil de calcular, lo voy a poder calcular como el límite cuando x tiende a, y derivo arriba y derivo abajo por separado, que no es lo mismo que la derivada de la división. ¿Ya? Eso. Eso es lo que nos dice el teorema del L'Hopital. ¿Sí? Justamente. También funciona para algunos otros casos especiales. Cuando tengo, por ejemplo, 0 elevado a 0, o 1 elevado a infinito, ¿qué más? Eso creo, ¿sí? O infinito elevado a 0, si no me equivoco también. Claro. Que esto yo los puedo transformar, y también cuando tengo 0 por infinito. Y eso vamos a ver una mezcla de estos casos especiales y vamos a aplicar L'Hopital en este ejercicio. ¿Ya? Igual L'Hopital puede funcionar en ejercicios más sencillos. Por ejemplo, no sé, límite cuando x tiende a infinito, de x al cubo más 2x más 5, partido por x cuadrado más por 5x cuadrado más 7x menos 1. O tú para inventar. Aquí, por ejemplo, yo podría aplicar L'Hopital, porque la parte de arriba se va a infinito y la parte de abajo también se va a infinito. Entonces puedo aplicar L'Hopital. Esto va a ser lo mismo que el límite cuando x tiende a infinito de la derivada de lo de arriba, que sería 3x cuadrado más 2, partido por la derivada de lo que está abajo, que sería 10x más 7. Aquí de nuevo este es un límite que es infinito partido por infinito. Puedo volver a aplicar L'Hopital. Me quedaría acá 6x
6x nomás. Y abajo me quedaría 10. Y entonces ahora esto sí es un límite que diverge, digamos. Uno puede concluir que este diverge a infinito. ¿Sí? Entonces ahí lo puedo ocupar para un polinomio. También lo puedo ocupar, por ejemplo, cuando x tiende a infinito, y son del mismo exponente. Por ejemplo, 5x cuadrado menos 3x partido por 7x cuadrado más 9. Entonces aquí igual tengo uno que es va a infinito, entonces puedo aplicar L'Hopital. Esto sería 10x menos 3, aquí sería 14x. De nuevo esto se va a infinito, y este el de abajo también. Entonces puedo volver a aplicar L'Hopital. Esto va a ser el límite cuando x tiende a infinito de 10 partido por 14. O sea, 10 catorceavos. O lo mismo que 5 séptimos. Que es lo mismo que si hubiésemos calculado el límite con la otra técnica. ¿Se acuerda que multiplicamos por 1 partido por x cuadrado? Hubiésemos llegado igual a 5 séptimos. ¿Sí? Entonces, ese es un uso, digamos, como sencillo de L'Hopital. ¿Sí? Veamos aquí. Dice, determina el valor de este límite. Cuando tenemos límites, que son funciones exponenciales, x elevado de x, vamos a decir ya. Supongamos que este límite existe y le vamos a llamar L. Le vamos a aplicar logaritmo. Como el logaritmo es una función continua, el logaritmo del límite va a ser lo mismo que el límite del logaritmo. Entonces ahora lo que voy a hacer es calcular este, que va a ser igual al logaritmo del límite. Eso hay que recordarlo para el final del problema. Entonces voy a calcular límite cuando x tiende a 0 por la derecha de este logaritmo. Cuando yo tengo un exponente dentro del logaritmo, ese exponente sale como una multiplicación. Entonces me queda x por logaritmo de x. ¿Ya? Este es el que vamos a calcular. Ahora, fíjese que este, cuando x tiende a 0, esto va a 0, y esto de acá se va a menos infinito. Entonces, este es un tipo de los límites que se pueden calcular usando el L'Hopital. Y fíjense que acá, este es un límite que es 0 elevado a 0. También es una posibilidad donde se puede arreglar para que me quede el L'Hopital. Ya. Entonces, acá este me queda un 0 por menos infinito. ¿Qué hago cuando me pasa eso? Lo arreglo, este límite, de la siguiente manera. Esta multiplicación que está acá de x, la voy a escribir como una división, haciendo lo siguiente. Eso. Este que está aquí, 1 partido por x, como está dividiendo, es lo mismo que si estuviera multiplicando por x. O sea, esta expresión es exactamente la misma que acá. No he cambiado el valor de la expresión. Como este lo anoté como la división por 1 partido por x, al final, cuando yo multiplique el inverso, me queda la x, que me queda exactamente lo mismo. Es una reescritura nomás. Entonces, fíjense que ahora, cuando x tiende a 0, el logaritmo se va a menos infinito, porque recuerde que el logaritmo es más o menos así. Entonces, cuando x tiende a 0, el logaritmo se va a menos infinito. Y cuando x tiende a 0 acá, por la derecha, de 1 partido por x, ese se va a infinito. ¿Sí? Recuerde que 1 partido por x es así. Entonces, cuando me acerco a x por la derecha, 1 partido por x se va a infinito. Puedo usar L'Hopital, porque tengo una división que es infinito partido por infinito. Entonces, este límite va a ser igual al límite de las derivadas. Derivo el logaritmo y derivo 1 partido por x, por separado. La derivada del logaritmo es 1 partido por x. Y la derivada de 1 partido por x es menos 1 partido por x cuadrado. Me queda entonces límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 partido por x. Y este que está dividiendo
es la multiplicación por el inverso, es decir, me queda x cuadrado partido por 1. Y el menos lo voy a dejar aquí. Pero lo deja ahí mismo donde estaba, para no confundirnos, ¿no? Ya. Entonces aquí, al final nos queda límite cuando x tiende a 0 por la derecha de menos x. O sea, nos queda 0. Y ahí estamos casi listos. Ojo que lo que calculamos sí es el logaritmo de L. Entonces ahora tenemos que volver el resultado final. Entonces lo que obtuvimos es que 0 es igual al logaritmo de L, que es este límite después de que le aplicamos el logaritmo. Para volver al valor de L, voy a aplicar la función exponencial. Me va a quedar e elevado a 0. La función exponencial y logaritmo son una y la inversa de la otra, así que se cancelan aquí. Me queda solamente L. E elevado a 0 es 1. Así que por lo tanto el límite que nosotros estábamos buscando era 1. Consulta, chiquillos. Ya. Continuemos. Esta era una pregunta de un control, ¿eh? Del año, no me acuerdo, 2018. Veamos acá. Otra pregunta. Dice, considera la curva descrita por la relación 2x cuadrado y bla, 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 determina los puntos de la curva donde la recta tangente es horizontal. Entonces, acá, la recta tangente es horizontal cuando su pendiente es igual a 0. ¿Sí? O sea, así. Pendiente igual a 0. La pendiente, recordemos que es la derivada. O sea, es cuando la derivada de y respecto de x me dé 0. Vamos a hacer alguna de razón de cambio. No les puedo decir si entra o no entra, pero sí vamos a hacer una igual que me pidieron. ¿Ya? Entonces, consigue la curva descrita, bla, 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 determina los puntos de la curva donde la recta tangente es horizontal. Entonces, vamos acá. Tenemos una función que está, una función de y, que está, de x, perdón, que está implícita en la ecuación. Así que vamos a derivar respecto de x. Nos quedaría acá la constante 2 y acá la derivada del producto. 2x por y más x cuadrado por la derivada de y. Esto lo podemos dejar así o lo podemos dejar de y de x. Más x, aquí la derivada de un producto de nuevo. Me quedaría la derivada de x que es 1 por y cuadrado más x por la derivada de y cuadrado. Regla la cadena. Sería 2y por la derivada de y, porque y es una función. La derivada de 1, 0, y el otro lado, 0. ¿Vale? Entonces ahora lo que quiero saber es cuándo la derivada me da 0. Entonces voy a tener que despejar esta derivada y igualar a 0. Acá me va a quedar 4xy más 2x cuadrado y derivada más y cuadrado por x, 2xy y derivada igual 0. Voy a factorizar por y derivada. Me va a quedar el factor de 2x cuadrado más 2xy. Al otro lado voy a dejar esto restando. Voy a restar y cuadrado menos 4xy. Y después podemos dividirle esta cantidad que está acá. Entonces me queda que la derivada es menos y cuadrado menos 4xy partido por 2x cuadrado más 2xy. Ahora, ¿cuándo la derivada vale, cuándo una división da 0? Para que la derivada de 0, necesariamente el numerador tiene que ser 0. No hay otra opción. Aquí voy a factorizar por y. Me queda, bueno, por menos y si quiere, y más 4x igual 0. O sea, puede ser cuando y valga 0 o cuando y sea igual a menos 4x. En esos puntos puede ser que esta curva tenga una recta tangente horizontal. Me preguntan los puntos de la curva donde pasa eso. Veamos, el primer caso cuando y es igual a 0.
Voy a reemplazar aquí para encontrar los valores. Entonces voy a reemplazar y igual 0 para encontrar el valor de x. Me queda 0 más 1 igual 0. Me da algo falso. Eso significa que no hay ningún punto en la curva. No existe un punto en la curva con segunda coordenada igual 0. El segundo caso es que y sea igual a menos 4x. Lo reemplazo en la ecuación. Me quedaría 2x cuadrado por menos 4x más x por menos 4x al cuadrado más 1 igual 0. Ahí voy a poder despejar el valor de x. Acá me queda menos 8x al cubo. Acá me queda 16x cuadrado, x al cubo, más 1 igual 0. Me queda 8x al cubo, menos 1 acá, me queda x al cubo igual a menos 1 octavo. Si hagamos raíz cúbica, me queda que x es igual a menos 1 medio. Entonces es un único punto donde la curva tiene una recta tangente horizontal. El punto de tangencia sería x igual menos 1 medio, y el y es menos 4 por x. Me quedaría 2. Ese sería el punto donde la curva tiene una recta tangente que es horizontal. Este problema podría haber sido no solo horizontal. En lugar de horizontal me podrían haber dicho que tenga pendiente igual 3. Entonces, en lugar de igualar la derivada a 0, la igualo a 3. Y ahí resuelvo el problema y reemplazando encuentro cuáles son los puntos. No sé si hay alguna duda hasta ahí. Pendiente, buena pregunta. ¿Cuándo sería la pendiente vertical o una recta tangente vertical? Recta tangente vertical es cuando no existe la pendiente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, como la derivada me quedó y derivada igual a menos y cuadrado menos 4xy, y abajo quedó 2x cuadrado más 2xy. ¿Cuándo no existiría la pendiente? Cuando la parte de abajo sea 0. ¿Sí? O sea, tendría que ver cuando me quede 2x cuadrado más 2xy igual 0. Ahí no habría pendiente. Entonces, en ese caso, tendría una recta tangente que es vertical a la curva. O sea, una recta tangente a la curva que es vertical. Buena pregunta. No sé si hay alguna otra duda ahí. Aquí puse unos problemas que me mandaron por correo que querían revisar. Así que les vamos a echar una miradita. Y también unos problemas me preguntaron del control 2, que lo habíamos resuelto en clase, creo. Pero igual los puse aquí. Ya, si tienen alguna otra pregunta, recuerden que me la pueden mandar por correo o háganla aquí. Profe, ¿puede hacer un problema de tal cosa? Y en este listado tengo problemas casi de todo. Ya. Esto seguro que entra, chiquillos, porque no ha habido ninguna evaluación donde se haya preguntado. Dice, con respecto a la función real, determina los intervalos donde f es positiva y negativa. Entonces, para contestar esa primera parte, esa generalmente no se pregunta, aquí está, la vamos a contestar. ¿Dónde la función es positiva y negativa? Para eso vamos a hacer una tabla de signos, buscando primero los puntos donde la función se hace 0. F es 0 en cuando x es igual a 0, cuando x es igual a 2, cuando x es igual a menos 1. Ahí se anula la función. Entonces, con esos valores vamos a hacer una tabla de signos. Menos 1, 0, 2. Y vamos a colocar acá los factores. 2x, x menos 2, x más 1, y acá f de x, que sería la multiplicación de todos. Ya, entonces vamos a empezar con el análisis de signos.
Esta es una ecuación, una función afín, ¿sí? Que se grafica como la ecuación de una recta dependiente positiva. Entonces, va de menos a más. Ahí se hace cero y después es positiva. Lo mismo pasa con esto. Va de menos a más porque tiene pendiente positiva. Esta va de menos a más. ¿Sí? La multiplicación queda menos 0 más 0 menos 0 más. Es decir, en estos intervalos, ¿dónde es positiva? Entre el menos 1, 0, 2 al infinito, y es negativa entre el menos infinito y el 1, y el 0 y el 2. Ahí tendríamos contestada la primera parte. ¿Ya? Para contestar la segunda parte, nos piden los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Para analizar crecimiento y decrecimiento, tengo que derivar. Así que voy a tomar f y la voy a derivar. Para derivarla, aquí derivarla como un producto va a ser una lata. Así que lo que voy a hacer es meter al Wolfram para que me diga cuánto queda eso como un polinomio. Sí, me voy a ahorrar tiempo, porque si la empiezo a derivar como un producto me va a quedar muy larga. Entonces, al Wolfram vamos a meter 2x por x menos 2 por x más 1. Nos queda 2x al cubo menos 2x cuadrado menos 4x. F, sin derivar, nos queda 2x al cubo menos 2x cuadrado menos 4x. Entonces la derivada queda 6x menos 4, 6x cuadrado menos 4x menos 4. ¿Ya? Ahora voy a buscar los puntos críticos. Los puntos críticos es donde la primera derivada se hace 0. Igual lo voy a meter al Wolfram. Voy a igualar la derivada a 0. ¿Sí? Y nos ahorramos tiempo. 6x cuadrado menos 4x menos 4 igual 0. Entonces las soluciones, de acuerdo al Wolfram, son 1/3 más menos raíz de 7/3. Los puntos críticos serían x igual a 1/3 menos raíz de 7/3 y x igual a 1/3 más raíz de 7/3. Entonces, con eso hay que hacer análisis de signo. Fíjense que esta es una parábola que se abre hacia arriba, entonces va a ser positiva, se abre hacia arriba porque el coeficiente que acompaña x cuadrado es positivo. Se abre hacia arriba, aquí digamos x1, x2, que serían los puntos críticos. Entonces sería positiva acá, y en este pedacito de acá sería negativa. ¿Cierto? Entonces ahí uno igual se puede ahorrar la tabla de signos. Esta es la función, la gráfica de la deriva. No sé si ahí tienen alguna duda. ¿Por qué lo igualo a 0? Cuando yo quiero buscar los puntos críticos es cuando la primera derivada te da 0. Por eso lo igualé a 0. ¿Ya? Y ahí resolví esta ecuación, la metí al Wolfram nomás. Entonces, si hacemos el análisis de signos, digamos, pero que no es necesario, la gráfica de la derivada va a ser así. Esto es igual a la derivada de f. Porque la derivada de f es 6x cuadrado menos 4x menos 4. Eso es una parábola que se abre hacia arriba. Corta aquí en 1/3 menos raíz de 7/3 y acá en 1/3 más raíz de 7/3. Si se fijan entonces, aquí me da que la derivada es positiva en aquí y acá, y es negativa acá. ¿Sí? Uno también puede hacer una tabla de signos. Entonces colocamos los dos puntos críticos. 1/3 menos raíz de 7/3 y 1/3 más raíz de 7/3.
¿sí? Y aquí, bueno, esto de acá se va a factorizar así. 6 por x menos 1/3 menos raíz de 7/3 y x menos 1/3 más raíz de 7/3. Así se factoriza una cuadrática. Se deja ese valor que acompaña al x cuadrado y se coloca x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz. Entonces al final me quedan dos expresiones. X menos 1/3 menos raíz de 7/3 y x menos 1/3 más raíz de 7/3. Entonces esta cosa es, esta se hace 0 aquí, en este punto. Y de nuevo es una función lineal, así que va creciendo, tiene pendiente positiva, va de menos a más. Esta se hace 0 aquí y va de menos a más. En el 0 cambia de signo. Aquí va la derivada, que es la multiplicación de estos dos por 6. El 6 no aporta nada en el signo, ¿sí? Aquí me queda positiva, 0. Aquí me queda negativa. Aquí me queda positiva. Justamente lo que les decía, ¿ven? Aquí es positiva, en ese pedacito es negativa. Entonces, la función f es creciente aquí, decreciente acá, creciente aquí. Como aquí es creciente y después baja, este punto crítico entonces va a ser un máximo local. Y este punto crítico de aquí va a ser un mínimo local. Porque aquí la curva baja hasta llegar aquí y de ahí empieza a subir. No sé si hasta ahí hay alguna consulta. Entonces los intervalos de crecimiento serían del menos infinito a este valor unido con este número al infinito. Y el intervalo de decrecimiento sería desde aquí hasta acá. Esa sería la segunda parte. Ya, vamos a la tercera. La tercera dice concavidad y convexidad. Para estudiar la concavidad y la convexidad, tenemos que encontrar la tercera derivada. O sea, perdón, la segunda derivada. La primera derivada, 6 por x cuadrado, nos quedaría 12x menos 4. Acá buscamos los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión son donde la segunda derivada se hace 0. 12x menos 4 igual 0. Sería cuando x es igual a 4 partido por 12, es decir, cuando x es igual a 1/3. ¿Qué es un punto de inflexión? Es cuando cambia de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Es un punto de inflexión. ¿Ya? Ahora vamos a analizar bien una tabla de signos para la segunda derivada, que es 12x menos 4. El único punto de cambio de signo es el 1/3. Si se fijan, esta no es una función lineal y si uno lo ve como ecuación de la recta, tiene pendiente positiva. Así que va creciendo, ¿no? Entonces va de negativo a positivo. La función f, entonces, es aquí cóncava, aquí convexa, y aquí tiene un punto de inflexión. ¿Ya? Después nos dice extremos locales y puntos de inflexión. Eso ya lo tenemos. Máximo y mínimo local, puntos de inflexión. Estamos listos con la parte 4. Lo que nos faltaría ahora es la parte 5, que nos dice que hagamos una gráfica de la función. Para hacer una gráfica de la función, vamos a ubicar los puntos como importantes de la gráfica, que nos ha ido dando estos distintos ítems que hemos resuelto. Por ejemplo, el -1, el 0 y el 2. Eso los voy a ubicar. -1, el 0 y el 2. ¿Por qué los voy a ubicar? Porque aquí la gráfica vale 0. Eso es importante. Aquí vale 0, aquí vale 0, aquí vale 0. ¿Sí? Ahí se anula la gráfica. Ya.
¿Qué otros puntos voy a ubicar? Los puntos críticos. 1/3 menos raíz de 7/3. A ver, ¿cuánto es eso? 1/3 menos raíz de 7/3. Menos 0,55. Está por aquí. 1/3 menos raíz de 7/3. ¿Por qué lo voy a ubicar? Porque aquí hay un máximo. ¿Ya? Y el otro punto es 1/3 más raíz de 7/3, que sería 1,22. 1/3 más raíz de 7/3. Ese lo voy a ubicar porque aquí hay un mínimo. Un punto importante. Al tiro respondo una pregunta que me hicieron por el chat, ¿no? Y el otro punto que voy a ubicar es el punto de inflexión. 1/3. Estaría por aquí. Porque ahí hay un cambio de signo, o sea, un cambio de concavidad a convexidad. Entonces, vamos a usar la información que tenemos. Fíjense, antes del -1 la función es negativa. Bueno, además, aquí en el 1/3 menos raíz de 7/3 tiene un máximo, ¿sí? Entonces, y aquí en este intervalo va creciendo hasta llegar a ese punto. Y además es cóncava, o sea, nuestra función va más o menos así. Va así, cóncava creciendo, ahí se hace 0. Aquí sigue creciendo hasta llegar a este punto que es un máximo. ¿Sí? Después se va a volver a hacer 0 acá en el 1. Así era, ¿no? No, perdón, en el 0. Aquí. Aquí se va a volver a hacer 0. Y en el 1 no pasa nada. Entonces tiene un máximo y después de tener un máximo empieza a bajar. Ahí se vuelve a hacer 0. De ahí sigue bajando porque si se fijan es decreciente entre estos dos valores, de aquí a acá. Y acá en el 1/3 hay un punto de inflexión. Significa que cambia de concavidad a convexidad. Sigue bajando, pero ahora es convexa. Hasta llegar aquí a este punto donde tiene un mínimo. ¿Sí? Después empieza a subir. Hasta llegar al 2, donde se hace 0 y de ahí sigue subiendo. Entonces, más o menos así es la gráfica de la función. ¿Sí? Eso. Eso es lo que hay que saber de crecimiento y decrecimiento. Con eso están. ¿Sí? Saber encontrar los puntos críticos, que es donde hay un máximo o un mínimo. Y así con esta forma uno ve si es un máximo o un mínimo. Tiene que hacer tabla de signos. ¿Ya? Y después para ver los puntos de inflexión y la concavidad y convexidad, también busca el punto de inflexión, que es donde la segunda derivada es 0. Después hace un análisis de signos también, y ahí ve cóncava cuando le da negativa a la segunda derivada, convexa cuando le da positiva a la segunda derivada. Y donde se produce ese cambio, un punto de inflexión. ¿Ya? Esto de todas maneras hay que saberlo, chicos. Así que si tienen cualquier consulta, pregúntenle ahora. Ya, vamos a hacer unos de optimización. No se preocupe, Fabricio, porque me dice que me mandó por correo, pero yo traje unos que no son tan largos. Me aseguré que no sean largos. Ya, vamos a repasar esto rapidito. Aquí rapidito nos dice. Pruebe que la función tanto satisface tal ecuación. Entonces aquí hay que reemplazar g derivada. Entonces vamos a derivar g. G es un producto, así que deriva el producto, derivo x por f de 1 partido por x cuadrado, más x por la derivada de f, evaluada en 1x cuadrado, y aquí hay una compuesta, así que arregla la cadena. Me quedaría menos 2x partido por x a la cuarta. ¿Ya? Esto se puede arreglar un poquito. Pregunten nomás cualquier duda. Aquí se va a poder simplificar, por ejemplo, sx con 2 de esto. Me va a quedar menos 2 partido por x cuadrado por f derivada en 1 partido por x cuadrado. ¿Ya? Y ahora reemplazo nomás. Y reemplazo aquí. X cuadrado por la derivada de g menos 2x cuadrado por la derivada de f menos x por g, que es x por f1 partido por x cuadrado, más 2 por la derivada de f1 partido por x cuadrado. Ya, y esto me tiene que dar 0.
Entonces, aquí me queda x cuadrado, f1 partido por x cuadrado. Aquí se cancelan los x cuadrados. Aquí me queda x cuadrado, f1 partido por x cuadrado. Aquí me queda 2 por la derivada de f de 1 de x cuadrado. Y efectivamente me va a dar 0. Porque si se fija, ese se va a cancelar con ese. Y este se va a cancelar con ese. Así que esto me da 0. Así que cumple. Ya, rapidito. Ya, una función inversa. Rápido también. Pruebe que f es invertible. Para que sea invertible hay que ver que f sea biyectiva. Eso no lo voy a hacer. Hay que ver que sea inyectiva y biyectiva. Obtenga la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en ese punto. Ya, la ecuación de la recta tangente. Bueno, primero voy a calcular cuánto es f de 2. Para eso voy a reemplazar nomás. Sería 2 más e elevado a 2 por 2 menos 4. Me queda e elevado a 0, que es 1. 2 más 1, 3. Así que f de 2 vale 3. Entonces el punto tangencia es 2,3. Y la pendiente de la recta tangente va a ser la derivada de f evaluada en 2. La derivada de f es 1 más la derivada de la exponencial, que es ella misma, por la derivada de lo que está dentro, que sería 2. Esto lo voy a evaluar en 2 y me queda 1 más e elevado a 2 por 2 menos 4 por 2. Esto da 0, e elevado a 0 es 1, 1 por 2, 2 más 1, 3. Esa sería la pendiente. Entonces la ecuación de la recta tangente sería y menos la segunda coordenada del punto de tangencia igual a la pendiente por x menos la primera coordenada. Y de ahí usted la puede desarrollar. Eso sería lo primero. La segunda parte. Me las preguntaron por correo, por eso las estoy respondiendo, ¿ya? Obtenga la ecuación de la recta tangente en... Ya. Ahora, la ecuación de la función inversa, la recta tangente en este punto, ya. Primero hay que calcular f a la menos 1 de 3, que sería 2. ¿Por qué? Porque si se fija aquí me da f de 2 igual 3. Y la inversa es la preimagen nomás. La inversa de 3 es la preimagen de 3. O sea, de dónde venía el 3. ¿Sí? Y esto por el anterior, ya tenemos eso. Después, la derivada de la función inversa, o la pendiente que me están pidiendo, sería la derivada de la función inversa evaluada en el punto 3. La derivada de la función inversa es 1 partido por la derivada de f, evaluado en f a la menos 1 de 3. ¿Sí? La derivada de f y f a la menos 1 de 3 es 2. Así que sería la derivada de f en 2. Esa ya la evaluamos acá. La derivada de f en 2 nos da 3. Así que esto sería 1/3. Así que finalmente la recta tangente en este caso sería y menos y1, este es el punto de tangencia, 3,2. Sería y menos 2 igual a la pendiente por x menos x1, x menos 3. ¿Ya? Ahí tendríamos eso. Ahí, eso rapidito usando la derivada de la función inversa. Ya, esta igual es de inversa. ¿Y qué me pidieron? A ver, me pidieron razón de cambio y me pidieron una optimización. Ya, optimización. Ya, vamos a hacer esto. Se desea construir una caja de base cuadrada base cuadrada. Entonces esto es A. Y la altura no la sabemos, se le voy a poner B. El volumen tiene que ser 252 centímetros cúbicos. El volumen de una caja es el área basal, bueno, el lado o largo por ancho por alto. Sería A cuadrado por B, igual a 252. Sí, si me manda por correo, mándame por correo nomás. Tienen dudas. Y vamos a tratar de responderlas todas las que tengan. Ya, entonces aquí.
me quería a cuadrado por b igual a 252. De aquí yo puedo despejar b, fíjense. Sería 252 partido por a cuadrado. Eso va a ser importante. Ya, eso para empezar. Cuando me dan una condición inicial, con eso yo despejo una variable en función de la otra para que me quede una pura variable. Después me dicen, determine las dimensiones de la caja para el costo de fabricación sea mínimo. El costo de fabricación. ¿Cuánto es el costo de fabricación? Me dicen que el costo de la tapa sería 2 pesos por centímetro cuadrado. O sea, sería 2 por el área de la tapa. Más el costo de la base es 5 por el área de la base. Más el costo de los lados, que es 3 por el área lateral. ¿Sí? Total. Esto me quedaría 2. El área de la tapa es A por A cuadrado, ¿cierto? La base también es A cuadrado. Y el área lateral sería esta de aquí, que es A por B, son 2 A por B, y esta de acá, que también es A por B. Así que al final son 4 A por B, las caras laterales. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta. Ese sería el costo entonces, ¿ya? Si se fijan, está en dos variables. Esto es lo que hay que minimizar. Minimizar. Lo que vamos a hacer entonces es escribirlo como una función de A. Sería 7A cuadrado más 12 por A por B. Y el B lo voy a reemplazar por este que tengo acá, 252 partido por A cuadrado. Entonces, la función de costo me va a quedar 7A cuadrado más 12A. Bueno, aquí se va a simplificar una A. Y me va a quedar 12 por 25 al cuadrado. 7500. 7500A. Esa es la función que hay que minimizar. ¿Cómo se minimizan? Se deriva para encontrar los puntos críticos. Esto sería 14A más 7500. Lo que hago entonces ahora es buscar puntos críticos. Los puntos críticos son los posibles mínimos o máximos. Lo igualo a 0. Aquí a 14A más 7500 igual 0. Me queda 14A igual a menos 7500. A sería. Ya, aquí me equivoqué. Que no puede ser que me quede la negativa. Déjeme ver. Profe, Dígame. que porque puso 25 al cuadrado, no Sí. son 252. 252 era. Espérame. Para ver aquí. Me debe haber equivocado. Ah, ya me di cuenta. Era 252, sí. Que lo estoy haciendo tan rápido como para ir más rápido. 252. Y acá, fíjense, la quedaba abajo. Al cambiar de diapositiva. Me equivoqué en copiar. Ya, ahora sí. Entonces sería 7A cuadrado. Ahí sí, 12 por 252. 3024. Entonces sería más
3024 partido por A. ¿Sí? Ahí sí. Entonces, derivo ahora. Esto me quedaría 14A más 3024. Es que la constante y la derivada de 1 partido por A, aquí A es la variable, digamos, como que fuese X, ¿eh? Me quedaría 1 partido por A cuadrado. ¿Sí? Esa sería la derivada. Y ahora igualo esto a 0 para encontrar los posibles mínimos o máximos. Entonces, 14A menos 3024 A cuadrado igual a 0. Resolviendo esto, ¿sí? Quedaría 14A igual a 3024 A cuadrado. Voy a multiplicar el A cuadrado, ya me queda al cubo. Y 3024 lo voy a dividir por 14. Me queda 216. Saco la raíz cúbica de 216 y es 6. Aquí entonces queda vale 6. Ese sería mi único punto crítico. Como es un único punto crítico, va a ser un máximo o mínimo global. Único punto crítico va a ser un máximo o mínimo global. ¿Cómo sé si es máximo o mínimo? Desde la segunda derivada. Entonces tengo que volver a derivar. Entonces la derivada era 14A, eso me queda 14 nomás. Y la siguiente parte era esta, menos 3024. Y derivo el 1 partido por A cuadrado. Eso me quedaría menos 2A partido por A a la cuarta. Así que me quedaría 14 más 6048 partido por A al cubo. Esa sería la segunda derivada. Evalúo en A igual 6. Esto claramente me queda positivo. Me queda positivo. 6048 dividido 6 al cubo. 28 más 14, 42. Esto da 32. Como da positivo, entonces uno puede concluir que por lo tanto, en A igual 6 hay un mínimo. Y es global porque es el único punto crítico. Entonces ahí está el mínimo. ¿Qué nos preguntaba? De determinar las dimensiones de la caja para que el costo de fabricación sea mínimo. Así que la base tiene que tener 6 de base y la altura de la caja la vamos a calcular ahora. Aquí teníamos la relación. B es 252 partido por A cuadrado. Así que sería 252 partido por 36. 7. Entonces, la altura tendría que ser 7. Entonces, las dimensiones de la caja que minimizan el costo son 6 por 6 por 7 centímetros. ¿Ya? Eso. Ya, veamos qué otras preguntas hay. Me dicen que... Alexander me preguntaba, y no sé si me la mandó por correo. Veamos que me mandaron por correo. Sí, profe, se la acabo de enviar. Ya, súper. Fabricio me pidió una. Ya. Ah, pero son de optimización. Sí, puede que sea... Ah, son parecidas. Sí, es parecida a la que me mandó. Así que nos vamos a quedar con la que hicimos recién. Y veamos la de Alex. Ya, yo creo que quizás con esta nos vamos a ir en bola, sí, Alex, ¿no? Con el tema de los ángulos. Sí, razón de cambio. Porque ángulos de este tipo no hay no entran en la prueba.
que quizás ahí vamos a alejarnos mucho de lo que vamos a hacer y vamos a gastar mucho tiempo. Pero como para responderle así rápidamente, dice una pantalla de cine de 5 metros de alto, pausada, bla, 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 1 metro más arriba, determina la distancia X, sí, yo creo que no me demoras mucho, ¿no? Alex, ¿sí? Dejémosla para el final. Yo creo que con este tipo de problemas, miren, acá hay otro. Este igual a hacerlo de ejercicio. Este igual es de optimización. Y este igual. Yo creo que con eso están. ¿Ya? Veamos uno de razón de cambio que me estaban pidiendo de hace rato. Razón de cambio, aquí. A ver, alguno que sea sencillo. Ya. Dice, un abrevadero. A ver, aquí. La arena que sale de una tubería forma un montón cónico. ¿Sí? Así. Cuya altura siempre es 4/3 del radio de la base. Ahí nos están dando la relación al tiro. La altura es 4/3 del radio de la base. ¿A qué ritmo crece el volumen? Entonces nos están preguntando esto. El volumen respecto al tiempo, cuando el radio de la base es igual a 3 pies. Y está creciendo el radio. Entonces lo que nos están preguntando es, ¿cómo varía el volumen respecto del tiempo cuando el radio es igual a 3 y ese radio está cambiando así, 3 pulgadas por minuto? Ya, aquí, entonces está en pies y esto está en pulgadas, que se llama tener que hacer una transformación ahí. Eso yo no sé cuántas pulgadas son un pie. Eso hay que tener ojo con la razón de cambio y cuando tienen un problema de optimización, un pie son 12 pulgadas. Ya, súper. Entonces, no era feo. Un pie, 12 pulgadas. Entonces, mejor trabajar todo en pulgadas. ¿Les parece? ¿Sí? Entonces, el radio de la base que era 3 pies, 3 pies, esto lo vamos a dejar como 36 pulgadas. ¿Ya? Todo en la misma unidad, entonces vamos a trabajar pulgadas mejor. Nos vamos a achicar con la media. Después acá nos preguntan en pies, entonces esta parte la vamos a dejar en pie. ¿Ya? O lo otro sería que trabajáramos todo en pies y este que es pulgadas, lo cambiáramos también. Pues este 3 lo dividimos. Si serían 3 pulgadas, sería X. Esto está dividido en 4. Así que sería un cuarto de pie. 0,25 pies. ¿Sí? Ya, eso para tenerlo en consideración. Entonces, por ejemplo, si dejamos R en pies, sería 3 pies y la variación de R de T sería 0,25 pies por minuto. ¿Ya? Ahí dejé todo en pies. Ya, ¿cómo varía el volumen? Ya, vamos a tener que ver cuál es el volumen de un cono. El volumen de un cono es 1/3 de la base por la altura. La base es una circunferencia o un círculo de radio R. El área es pi por el radio cuadrado por la altura. ¿Sí? Nos dicen que la altura siempre es 4/3 de R, entonces aquí puedo reemplazar 1/3 por pi por R cuadrado por 4/3 de R. Entonces, nos queda 4/9 por pi por R al cubo. Ya, lo que a mí me están preguntando es la razón de cambio. Entonces derivo el volumen respecto al tiempo. R en realidad es RT, porque el radio también va cambiando respecto al tiempo. A medida que va cayendo más arena, va aumentando este cono. Entonces crece tanto el radio, H, todos esos son funciones de T. La derivada sería, dejo la constante, que es todo eso, y derivo R, como una función implícita. 3 por R cuadrado por la derivada
de R respecto de t. Entonces a mí lo que me estaban preguntando es, ¿cuánto era esto cuando? R era igual a 3 y dr de t era igual a 0,25. Todo eso pensado en pies, 0,25 o un cuarto. Lo reemplazo nomás. Sería 4 novenos pi por 3 por r cuadrado, que sería 9, y de r de t sería un cuarto. ¿Ya? Aquí, esto sería, se cancelan eso, así que el resultado sería 3. Esa sería la variación del volumen respecto del tiempo. ¿Sí? El volumen estaba dado en pies, o sea, las medidas estaban entonces en pies cúbicos, y el tiempo estaba dado en minutos. Pies cúbicos por minuto. Esa sería la unidad de medida. ¿Ya? Esa sería la primera, no sé si tienen consulta hasta ahí. Ya. Y la siguiente pregunta dice, ¿cómo está creciendo el radio cuando es de 6 pies y el volumen está creciendo? Entonces, esto me lo voy a llevar para allá. ¿Cómo está creciendo el radio? Se nos preguntan, ¿cuál es la variación del radio cuando el radio es de 6 pies y la variación del volumen es de 24 pies cuadrados por minuto? Cuando está creciendo es positiva. Si está disminuyendo, entonces esta derivada tiene que ser negativa, ¿ya? Por si acaso. Si está disminuyendo el volumen, pues el volumen del agua, lo que sea, entonces le coloco menos 24. Entonces, esto es lo que me están preguntando. Entonces, de aquí, de B de T, de nuevo, ese ya lo habíamos calculado. Es esto. El volumen dijimos que era el volumen. Es un tercio del área basal, pi por radio cuadrado, por la altura. Y la altura es 4 tercios de R. Así que este volumen es 4 novenos pi R al cubo. Entonces la variación respecto al tiempo es 4 novenos pi por 3R cuadrado por dr de t. Y si esto lo amononamos un poquito, se puede simplificar eso, y queda 4 tercios pi por el radio cuadrado de r de t. Me están preguntando por este, cuando tengo este dato y este dato, los reemplazo nomás. ¿Sí? Reemplazo de b de t, 24, igual a 4 tercios pi, el radio lo reemplazo por 6, y voy a despejar de r de t, como una implícita. ¿Sí? Me quedaría entonces que la variación del radio respecto al tiempo es 24 multiplico por 3, y tendría que dividir por 4, por pi, por 6 al cuadrado. ¿Sí? Me quedaría esta cosa entonces. Ahí se cancela ese con uno de esos, y ese lo puedo cancelar con ese. Me quedaría 1 partido por 2 pi. Esa sería la variación del radio. De R de t. Esto sería pies por minuto. Ahí tendría uno de razón de cambio. Ya, ¿qué más? ¿Ha llegado alguna otra petición? Son todas las peticiones que han llegado. ¿Algo más, chiquillos, que quieran revisar? Todavía nos quedan 8 minutos. A ver, ¿qué otra cosa tengo interesante aquí? Máximos y mínimos. Estos calculamos, ¿no? Con L'Hopital. Sí. Sí, ¿cierto? Esto lo hicimos en otra clase.
Ya no sé si hay algo más que quieran revisar. Y lo otro que recibí por correo que me pidieron revisar estos, que eran del control 2. Así que los voy a revisar rápidamente. Dice, f es una función continua tal que. Este límite daba 3, en el control 2 le fue como mal. Si se fijan, este límite que está acá, esto se va a 0. Para que este exista, como el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 da 0, entonces para que el límite exista, para que todo este límite exista, necesariamente la parte de arriba igual tendría que irse a 0. ¿Sí? Para que me quede un 0 partido por 0. Entonces, esto es lo mismo. Que esto. Como dice que f es continua, entonces el límite cuando x tiende a 2 de f de x tiene que ser igual a f de 2. Como este vale 2, entonces f de 2 tiene que ser 2. Y ahí empezamos a completar. El valor de f de 2, 2. El límite de este, 2. El valor de la derivada. Esto de aquí es la definición. Límite cuando x tiende a 2. F de x. Si ese 2 lo reemplazo por f de 2, esto de aquí es la derivada, la definición de derivada. Así que este me da 3. Y después me dice que calcule esto. Bueno, esto ya es reemplazar nomás, ¿cierto? Los valores, hacer la derivada en producto. ¿Lo puedo subir? Sí, se lo subo al tiro. Terminando la clase lo subimos al tiro. Este de aquí, el g derivada en 2, habría que hacer la derivada en producto. La constante se deja fuera, se deriva el x por f de x más x por la derivada de f. Esto evaluado en 2 sería 5 por f de 2 más 2 por f derivada de 2. Reemplazamos los valores nomás. F de 2 vale 2 y la derivada de f en 2 vale 3. Quiere que sea 6 más 2, 8 por 5, 40. Ese. El otro que me preguntaba, este. Si les aparece una función por tramo y les preguntan si es derivable, tienen que ver primero si es continua. En x igual 2. Límites laterales. Por la izquierda. Evalúo en 2. Por 2, 4, por 2, por 3, 12. Acá me queda menos 16, así que me queda menos 4 más n. Por la derecha, 2x menos 3. Evalúo, que me da 1 raíz de 1, m. Y este igual es el valor de la función en el punto. Entonces, f de 2. Si yo reemplazo, me da lo mismo. Entonces, para que sea continua, tendría que ser que m sea igual a menos 4 más n. Eso, lo primero. Luego, para que sea derivable, derivo por la izquierda, derivo por la derecha. Y calculo las derivadas laterales. ¿Cómo son las derivadas laterales? La derivada por la izquierda de 2 es el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la derivada por la izquierda. La derivada por la izquierda sería esta. 6x menos 8. Ese límite sería 12 menos 8, 4. Esa sería la derivada lateral izquierda. La derivada lateral derecha es tomar límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la derivada. De la derivada por la derecha. La derivada por la derecha sería m, una constante por la derivada de la raíz, regla la cadena, por 2. Y evalúo, aquí me queda 1, así que me da m. De ahí saco que estas tienen que ser iguales igual, para que sea derivable. La derivada por la derecha tiene que ser igual a la derivada por la izquierda. Así que saco que m tiene que ser igual a 4. Y si m es igual a 4, lo reemplazo acá. 4, me queda que n vale 8. Así que me queda n igual 4, n igual 8.
Eso. Y después me preguntan el valor de la derivada en menos 3. Como menos 3 está a la izquierda de 2, lo que tengo que hacer es calcular la derivada a la izquierda del 2. No, sería 6x menos 8. Eso sí, x es menor que 2. Entonces, en menos 3, reemplazo nomás. Me quedaría 6 por menos 3, menos 8. Menos 16, menos 8, menos 24. ¿Sí? Eso. ¿Alguna otra duda? Sí, esto está más sencillo. No debería haberle costado. ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Alguna duda existencial? Eso, ¿eh? Sí, creo que repasen lo que no entró en las controles. L'Hopital, crecimiento y decrecimiento, optimización, razón de cambio, y las otras cosas igual pueden aparecer. La derivada de las compuestas, las tangentes, esas cuestiones, pero se supone que eso ya está, porque lo hemos visto y lo hemos revisto. Eso sería. Chiquillos, éxito. Ojalá que les vaya muy bien. Y les voy a subir entonces al tiro este Power para que puedan repasar. Ya, los dejo entonces para que vayan a terminar de repasar. Y ahí nos estamos comunicando. Cuídense, chiquillos. Mucho éxito en su prueba. Chao, profe, muchas gracias. Chao, ¿Qué gracias a pasa? ustedes.